en conjunto. Quiero invitar al profesor Iván. ¿Sí? ¿Se encuentra Iván González Buenas conectado? tardes. Sí, sí, ¿Qué tal? estamos aquí. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas Te tardes, estaba amigo. tratando de buscar en la lista, estabas con otro nombre, por eso no daba pie Ah, todavía sí. a la presentación. Disculpa el retraso, más que nada fue por eso, estaba pensando que todavía vas a tener un cierto delay en la llegada, pero ya estás presente. No hay Eh, ningún problema. El profesor Lapa puede hablar por mí, mi profesor ahí de la UNAG, entonces. Bueno, Iván, permíteme saludarte y a la vez agradecerte en nombre del comité organizador, en nombre de tu casa, la Universidad Nacional del Callao. Te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación y participar gustosamente de este encuentro interdisciplinario de matemática. Yo creo que la comunidad en general, todos los participantes, vamos a ganar mucho con estos conocimientos que nos puedas transmitir. Eh, Déjame presentarte. Como nuestra última palestra, nuestra palestra de cierre, tenemos el honor de tener al doctor Iván Ítalo González Gargate. Él es profesor de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, y es bueno decir que también es egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao, junto a su hermano, que lo hemos tenido ahora más temprano. Entonces, Iván, es un gusto para nosotros tenerte. Aproximadamente tienes, bueno, 45 minutos, 50 minutos, es la palestra de cierre. Eh, Te dejo para que nos muestres tu conocimiento, que hoy día nos hablarás sobre las pi-álgebras y el teorema de Amit-Surlevitsky, si le estoy Muy bien. pronunciando correctamente. Está bien. Eh, Primeramente, quiero agradecer a la comisión, ya, sobre todo al seminario, que entraste en contacto conmigo para hacerme la invitación formalmente, y al profesor Mendoza, que también entró en contacto conmigo, y toda la comisión que está uniendo esfuerzos para poder realizar este evento, a pesar de la pandemia, ¿no? Online, ¿no? Para poder unirnos en toda la comunidad unacina y también externa, y para poder demostrar que todo el mundo tiene un punto en común. A todos nos gustan las matemáticas. Y me resulta bastante interesante que este tipo de eventos se realice con más frecuencia, porque como ustedes pueden ver, ya ha habido geómetras, hay algebristas, ha habido topólogos, etcétera. Entonces, la matemática es tan abrangente, ¿no? Es abundante, y es excelente que realicen este tipo de encuentros. Entonces, voy a comenzar ahora a compartir mi pantalla, ¿ya? Solamente me tomé la libertad de cambiar un poco el título por una cuestión de presentación. ¿Consiguen ver los slides? No hay ningún problema con el título, profesor. No, la presentación ya consiguen ver. Sí, se ¿Sí? ve, se ve. Muy bien. Entonces, el título es P-álgebras, el teorema de Amit-Surlevitsky y la conjetura de Love-Kaplansky. Entonces, la última parte la anexé por cuestiones de didáctica y más que todo me pregunté, ¿no? Que sobre toda esta teoría, ¿qué cosas en abierto o qué problemas en abierto existen, ¿no? Para motivar a todos. Entonces, comenzamos primero con con definiciones básicas, lo que sería después pi-álgebras, y ir para la demostración del teorema de Amit-Surlevitsky. Y finalmente terminamos con algunas cuestiones sobre la conjetura de Love-Kaplansky. Entonces, primero vamos a definir lo que sería el álgebra, ¿no? Primero fije un cuerpo K y un espacio vectorial sobre el cuerpo. Si el espacio vectorial tiene una operación binaria, esto es un producto, tal que satisfacen estas condiciones, distributividad y todas ellas, entonces ese espacio vectorial va a ser llamada una K-álgebra, una álgebra sobre el cuerpo K. Ejemplos, ¿no? Es un espacio vectorial con un producto. Entonces, cualquier extensión de cuerpos, manteniendo las operaciones ordinarias, también es una álgebra. El espacio de los polinomios, o la álgebra de polinomios,
¿no? También cae en esta definición. Y también polinomios aquí de tamaño n o infinitos, en este caso con variables enumerables. Es una K-álgebra, con la definición básica de suma y producto entre polinomios. El espacio de matrices de orden n por n, con entradas sobre el cuerpo, también es una K-álgebra muy utilizada. Y en especial, la subálgebra, el espacio de las matrices triangulares superiores, ¿no? Que por la mañana mi hermano comenzó a definir, ¿no? El profesor Michael definió algunos resultados que tenemos sobre este tipo de álgebras, que aparentemente son simples, más vamos a ver más adelante que existen varias complicaciones. El conjunto SL de K, que es el conjunto de las matrices con trazo 0. Y el producto definido por este corchete, ¿no? R1, R2 sería R1, R2 menos R2, R1. Recuerden que aquí las variables no conmutan, ¿correcto? Entonces es un polinomio que es llamado conmutador de R1 y R2. Entonces, ya dadas esos ejemplos de álgebra, vamos a definir lo que sería un espacio general. En álgebra conmutativa, por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto, un subconjunto de los números complejos, entonces existe un estudio que tratan de verificar cuáles son los polinomios o las funciones que anulan ese conjunto. O de cuál tipo de conjuntos de polinomios ese conjunto específico de puntos es cero de aquellos polinomios. Y de allí comienza una literatura gigantesca, ¿no? En la área de álgebra conmutativa y geometría algebraica, ¿no? En tal caso, para definir un conjunto de polinomios sobre una entidad que es, digamos, álgebra, que no hay un espacio fuera, definimos lo que va a ser una álgebra libre. Para tal efecto, considere un conjunto no vacío X, ¿no? Con entradas X, y dentro de un conjunto de índices, y vamos a definir lo que va a ser una palabra, que simplemente va a ser el producto, va a ser juntar esas entradas de X, ¿no? Esos elementos, en cierta orden. Esa va a ser para nosotros una palabra, puede ser una palabra pequeña, una palabra gigante, etc. Entonces, definimos una operación, bueno, damos a 1, ¿no? A la unidad, la palabra vacía, definimos como 1 por una palabra, preserva la palabra, etcétera, definiciones usuales. Definimos el producto por justaposición. Si ustedes tienen esta palabra con esta palabra, entonces las junta y esa va a ser una nueva palabra. El conjunto de palabras resulta ser un monomio con unidad y es denotado por X asterisco, ¿no? Y para dar una notación más adecuada, vamos a escribir X CI al cuadrado como siendo CII. Entonces, cuando están juntas las palabras, vamos a comenzar a usar exponentes. CI al cubo en lugar de CI, ZI, ZI. Y así sucesivamente. Por tanto, si nosotros tenemos una palabra que no es la unidad, esa palabra va a tener esta forma, con exponentes adecuados, ¿no? Y tal que, en este caso, si, por ejemplo, si I1 y I2 coinciden, entonces ellas se juntan para formar una palabra con un exponente mayor. Con esas palabras y la unidad, definimos lo que va a ser el álgebra libre en forma similar, ¿no? En forma usual, ¿no? Pega la palabra, multiplica por un elemento del cuerpo y ya aparecen las sumas finitas, ¿no? Y esa va a ser el álgebra libre. Si X es finito o numerable, vamos a denotar el álgebra libre, ¿no? Definida por X, con base en X, de esta forma. O en el caso que sea enumerable. Ahora, aquí la observación, los elementos en esta álgebra libre son llamados polinomios no conmutativos. O simplemente polinomios. Esto significa que si 1, si 2 es distinto que decir si 2, si 1. Entonces, con esa condición nosotros tenemos polinomios no conmutativos. Y un polinomio es llamado monomio si es múltiplo escalar no nulo de una palabra. Recuerda las formas de las palabras. Multiplicado por un escalar va a ser llamado monomio. Entonces, todo polinomio no nulo va a ser suma de combinaciones, suma finita de combinaciones de palabras.
puede tener la unidad aquí también, inclusive. La longitud de una palabra no vacía, W, es el tamaño de las entradas, aquí de las variables que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, M. Y definimos la longitud de 1 igual a 0. El grado de un polinomio no nulo, que es la combinación, ¿no?, de estas palabras, va a ser definido como el máximo de las longitudes de cada una de las palabras. Si las longitudes de cada una de las palabras coincide, entonces el polinomio va a ser llamado homogéneo. Y un polinomio es llamado polinomio multilineal si cada indeterminada aparece en cada monomio exactamente una única vez. Esto es, si el polinomio tiene esta expresión. Sumatoria de sigma dentro de este grupo de simetría, ¿no?, de orden n. Aquí una constante que va a depender, ¿no?, de sigma. Y aquí las permutaciones de las variables. Aquí voy a decir, por ejemplo, si n fuese 2, entonces tendría, copiar aquí, tendría, por ejemplo, lambda 1, 2, si 2, más lambda 2, 2, 1, si 2, si 1. Entonces, ese sería un polinomio multilineal. Observen aquí en esta definición, todo va a depender de sigma. Esto es, la cantidad de monomios que nosotros vamos a tener va a ser relativa a la cantidad de elementos que tenga Sn, el grupo de simetría. Y nosotros ya sabemos que Sn tiene n factorial. Por tanto, cuando nos vamos para el grado 3, por ejemplo, entonces no vamos a tener 6 sumas. Para el grado 4, vamos a tener 24 sumas. Para orden 5, vamos a tener 120 sumas. Y así sucesivamente. Indico esto porque, a pesar de que la definición es simple, ya ustedes van observando que a medida que el orden va aumentando, el n va aumentando, las sumas tienden a crecer en forma rápida. Y, por tanto, es un poco difícil trabajar con estos polinomios. Más adelante vamos a regresar con estos polinomios aquí. Y ahora sí, ya que tenemos algunas ideas de lo que sería el álgebra libre, nos vamos a definir lo que sería el una PI álgebra. ¿Qué es una PI álgebra? Si nosotros definimos R como una álgebra asociativa, entonces va a ser llamada una álgebra con identidad polinomial o simplemente PI álgebra si existe un polinomio dentro de las álgebras libres de alguna orden, de algún grado M, suficientemente grande si fuese posible, tal que anula toda el álgebra. Si existe ese polinomio, entonces el álgebra va a ser llamada PI álgebra. En tal caso, F va a ser llamada una identidad polinomial de R o simplemente una identidad de R. Y vamos a denotar por F igual a 0 a la identidad respectiva de R. Entonces, nuestro trabajo ahora es buscar ejemplos, ¿no?, de álgebras y ejemplos de identidades o de polinomios que anulan todo el álgebra. Antes de eso, vamos a ver algunos polinomios dentro de este espacio de álgebras libres, polinomios especiales. Uno de los polinomios especiales es el polinomio estándar de grado n, que es definido de esta forma. Sn con n variables es aquí el signo de sigma, que recuerden que va a ser positivo si la permutación es par, negativo, -1 si la permutación es impar. Y aquí las permutaciones de las variables, x sigma 1, x sigma n. Entonces todo el mundo está permutando con más, menos, más, menos. Y ese va a ser llamado un polinomio estándar, un ejemplo básico más esencial. Otro polinomio es el llamado polinomio simétrico de grado k en n variables, que es definido de esta forma. Fija k y aquí busca una partición de 1 hasta n en forma creciente y coloca las variables escritas de esa forma.
siempre K menor o igual que N. Y este polinomio también es llamado, vamos a llamar también polinomio simétrico más para frente. Ese depende del autor, pero aquí, solo para anotarlo, va a ser la suma de potencias de grado K en N variables. Nosotros fijamos K y aquí voy a sumar todas las potencias con K fijas. El polinomio D. Aquí tengo N variables en X, N más 1 variables en Y, y aquí voy a mezclar todos. Aquí observa las posiciones Y, y dentro están las permutaciones de X. Aquí con -1 sigma si es par o impar, ¿no? Ese es un polinomio de Capelle. Polinomio también muy importante en esta parte de la teoría de P-álgebras. Ejemplos de P-álgebras. Por ejemplo, si R es una álgebra conmutativa, entonces S2, X1, X2, que es X1, X2, X2, X1, va a ser 0. Si nosotros colocamos elementos del álgebra aquí, entonces este producto y este producto por la conmutatividad son iguales, por tanto va a dar 0. Y esto significa que, en especial, toda álgebra conmutativa es una pi-álgebra. Aún más satisface la identidad S2. Por tanto, nosotros tenemos ya una gama inmensa de ejemplos de pi-álgebras. Vamos con las matrices. Las matrices no es conmutativo. Entonces, denote por eje el álgebra de matrices de 2 por 2, definida con entrada sobre un cuerpo. La identidad de Hall, que es definida para 3 variables, x1, x2, x3, que es el conmutador de x2, x3 al cuadrado, conmutador de x1, todo ello, que abriendo las cuentas da esta representación. Esta es una identidad polinomial para R. Entonces, si ustedes colocan matrices en lugar de x1, x2, x3, cualesquiera, todo este polinomio va a ser nulo. Y aquí voy a citar una cuestión importante. Esta álgebra de matrices 2 por 2, que tiene 4 elementos, una álgebra bien pequeña, ¿no? Existe teoría, en esta teoría, si usted tiene una identidad polinomial, un polinomio que anula el álgebra, una álgebra determinada, y entonces a ese polinomio multiplica por cualquier otro polinomio, también el resultado va a anular el álgebra. Eso significa que el conjunto de identidades polinomiales para una cierta álgebra dentro del espacio de álgebras libres es un ideal. A ese ideal, tanto a izquierda como a derecha, es llamado T ideal. Entonces, en álgebra se espera que, dado un conjunto, o en este caso el ideal, nosotros tal vez podríamos encontrar una base para generarlo. Igual que espacios vectoriales, ¿no? En forma similar. Sucede que para el espacio de matrices M2, ese espacio de matrices puede ser generado por esta identidad de Hall, las P-álgebras, disculpe, las identidades. Voy a pegar aquí. No tengo. Bueno, las identidades en M2 va a ser generada por esta identidad de Hall y S4. Nosotros vamos a ver eso. Entonces, dos identidades generan todas las identidades posibles en el álgebra de matrices de 2 por 2. Parece básico. Y en el caso de matrices de orden 3 por 3, no se sabe. Aún no se sabe quiénes generan ese conjunto T ideal, que es el conjunto que anula el álgebra de la matriz 3 por 3. Y ni qué decir de 4 por 4, 5 por 5, no existe ni siquiera una luz para obtener los generadores. Existen algunos ejemplos, como vamos a ver, que anulan, pero faltarían más otros polinomios especiales para obtener una base. Es un problema actualmente en abierto. En el caso de matrices triangulares superiores, nosotros vamos a definir esta identidad polinomial. Producto de conmutadores.
de 2n variables. Entonces, este producto de conmutadores va a anular esta álgebra de matrices. Sucede que con un producto de conmutadores, uno consigue anular la diagonal. Con dos productos de conmutadores, uno consigue anular la diagonal y después la primera superdiagonal. O sea, la diagonal superior a la diagonal principal. Con 3 conseguimos anular. Bueno, no se ve tan diagonales aquí. La primera diagonal, la segunda diagonal y la principal, la primera diagonal, la segunda diagonal. Y así sucesivamente. Entonces vamos a necesitar n productos para eliminar todo un. El álgebra, en este caso, son casos especiales de álgebra, es llamada nilálgebra si todo elemento es nilpotente. Esto quiere decir que cualquier elemento de esa nilálgebra satisface que x a la n para un n fijo es 0. En el caso que n sea limitado, entonces esa álgebra, nilálgebra, también es una identidad polinomial. Es una pi-álgebra. Una álgebra R es llamada también nilpotente con índice de nilpotencia n si x1, x2, xn, cuando colocados estas variables aquí, da 0. Y por tanto, en este caso el álgebra nilpotente es una pi-álgebra también. Sucede lo siguiente, ahora vamos a enunciar un teorema que indica que si nosotros tenemos una álgebra de dimensión finita, recuerda que álgebra es como un espacio vectorial, es sobre un cuerpo F. Entonces, toda álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo F es una pi-álgebra con identidad polinomial, el polinomio estándar de orden n más 1. ¿Y cómo demostramos eso? Primero, tenemos que ver algunas propiedades del polinomio estándar. El polinomio estándar es multilinear, es lineal en cada entrada y antisimétrico. Si permuta unas entradas, entonces el polinomio se anula. Por tanto, cuando calculado sobre elementos literalmente dependientes, en particular, si dos de sus entradas son iguales, el polinomio va a se anular. ¿Eso qué significa? Para poder observar que esa identidad elimina esta álgebra de dimensión n, voy a fijar una base. Considero una base E1 a t hasta En y define A1 hasta n más 1 las entradas, ¿no?, dentro de R, dentro del álgebra. Así, S1 en estas entradas va a ser combinación, esto por la multilinearidad de elementos que tengan esta cara, de esta forma. Pero aquí tengo n más 1 entradas. Yo tengo n bases, n elementos en la base, y estos elementos son de base. Por tanto, existirá siempre uno que se va a repetir. Y como se repite, ese n va a anularse. Y como ese n de los a's es combinación de todos ellos, él se va a anular. Y eso estaría definiendo, por tanto, que esta álgebra de dimensión finita va a tener como identidad polinomial Sn más 1. Nosotros estamos hablando de identidades polinomiales. Un polinomio puede tener exponentes, etcétera, etcétera. Pero existe en esta teoría lo que se llama proceso de linearización, que es un proceso interesante que te reduce los exponentes. Si tienes un polinomio con exponentes, te va a llevar a un polinomio similar, pero en forma multilinear. Esto es, va a reducir los exponentes, pero va a pagar el precio de tener un polinomio mayor, con mayores entradas. Un caso, solamente para ilustrar, ¿no?, cómo se realiza, considere este polinomio C3, una identidad polinomial de A. Entonces, ¿cómo voy a linearizar ese polinomio? Primero, vamos a definir estos polinomios. G de C1, C2, H de C1, C2, C3. Todos unos, aquí depende de F y aquí depende de G. Básicamente aquí lo que aparece es casi una expresión tipo derivada. Y definiendo sus polinomios, H puede ser expresado, lógicamente, en función de F va a tener esta expresión.
un poco extensa, y el objetivo es calcular h. ¿Qué expresión va a tener al final? Para ello, calculamos y. Nosotros sabemos que f es psi al cubo, entonces colocamos toda esa expresión, después reducimos y va a dar esta expresión aquí. Por tanto, h va a tener esta sumatoria. Con sigma dentro de ese 3, porque estamos usando 3 variables, y aquí las permutaciones. Y esta h es un polinomio multilineal. Entonces, cualquier polinomio con exponentes y todo ello, podemos llevarlo a un polinomio multilineal. Si A satisface F, entonces también va a satisfacer H. Por tanto, ahora la teoría podría solo ser estudiada usando polinomios multilineares que básicamente, entre aspas, serían más manipulables. Definimos el grado de un polinomio f en sí como el máximo número de veces que aparece sí y en los monomios. Para citar un ejemplo, f, si tiene esta forma de un polinomio, si1, si2, si3, si2, si3, si2, entonces va a tener grado 3 en si1, aquí tengo 1 y 3, grado 2 en si2, aquí tengo 1, y aquí tengo 2, el mayor, y grado 1 en si3, ¿no? Aquí tengo 1, aquí tengo 1, el mayor es 1. Dicho eso, el teorema en forma general indica que si tienes una álgebra A que satisface una identidad polinomial no nula, entonces A también va a satisfacer una identidad polinomial multilineal, o sea, de esta forma. No nula y del mismo o de menor grado. Para nosotros llegar y poder demostrar el teorema de Amitsur-Levitsky, precisamos de algunas etapas, algunas definiciones. Lo básico es, cuando tiene una matriz, la pregunta es, si tenemos una matriz, ¿cuál será el polinomio que lo anula? ¿Será que todo el espacio de matrices para cualquier n es una P-álgebra? Para ello necesitamos encontrar una identidad. Entonces, vamos a definir, vamos a anotar por omega las indeterminadas conmutativas. Esto es, ellas pueden conmutar. Y define los polinomios elementares simétricos, E1 y E de K, omega 1, omega K, aquí como este producto, y aquí una partición creciente, ¿no? Para cada K. Si omega es otra indeterminada, entonces vamos a tener esta representación. Aquí dentro aparecen los polinomios elementares simétricos, aquí las potencias de omega, y estas las entradas que son definidas aquí. Recordando los polinomios simétricos o de potencias, recuerden aquí, omega 1, omega n, que sería la suma de las potencias de cada una de las entradas. Entonces, podemos verificar en forma general que los polinomios E, que serían los polinomios simétricos, y los polinomios, bueno, aquí sería de potencias, están íntegramente relacionados. Los polinomios simétricos con los polinomios de potencias. Aquí es potencia 1, potencia 2, potencia 3. O en forma general tenemos la fórmula de Newton. Aquí K veces polinomio simétrico es polinomio simétrico anteriores veces polinomios de potencias. Si característica de f es 0, no podemos tener estas divisiones entonces y separar. Y en este caso los polinomios simétricos son funciones de los polinomios de potencia. En forma general, sobre el cuerpo de los números racionales, nosotros podemos mostrar que los polinomios simétricos son funciones de los polinomios de potencias. Y aquí hay unas observaciones. Los polinomios simétricos tienen constante nula y vamos a suponer que el primero, Q de 0, es igual a 1. Y aún más, si este es un monomio dentro de los polinomios, dentro de Q de P, de Q de K,
con lambda, número racional, entonces los exponentes satisfacen esta relación. Siempre va a ser exponentes de orden K. Y el teorema que relaciona todo ello es, si tienes una C, una Q-álgebra conmutativa, entonces para toda matriz con entradas en C, el polinomio característico puede ser expresada como función de las trazas de la matriz a cuadrado, an menos j. Entonces siempre vamos a poder expresar como función de la traza. En forma especial, para n igual a 2, el polinomio característico de una matriz de 2 por 2 tiene esta representación. Y de aquí recuerden que la última, la variable independiente, resulta ser siempre el determinante. Entonces tenemos aquí una expresión entre el determinante y la traza de una matriz. Esa matriz es 2 por 2. En general, el coeficiente en omega j es una combinación lineal de las expresiones de la forma de trazos y potencias. Y aquí tenemos un colorario que es necesario para la demostración del teorema de Amit-Sur-Levitsky. Si tenemos una matriz tal que la traza de A cuadrado y traza de AN es igual a 0, entonces AN es 0. Eso quiere decir que el polinomio característico es nulo. Por tanto, para cierto orden n, eso va a indicar que la matriz es nilpotente. Entonces ya estamos con las condiciones para poder demostrar el teorema de Amit-Sur-Levitsky. Son más observaciones. Existen hasta el momento, solo para verificar la importancia de este teorema, 6 demostraciones de este teorema. Amit-Sur-Levitsky en 1950, Constant en 1958, Wang en 1963, Razmizlov en 1974, Rosette, que es la demostración que vamos a presentar hoy día, en 1976, Szigety-Sousa al revés, en 1993. Entonces existen 6 demostraciones para este teorema. ¿Y qué dice el teorema? El teorema responde a la siguiente pregunta. Sabemos que M de n, el espacio de las matrices de orden n por n, es de dimensión n cuadrado. Por tanto, por lo anterior, satisface la identidad dimensión más 1, o sea, un polinomio estándar. Si satisface esta identidad, esta es una identidad, entonces los demás polinomios estándar también se anulan sobre este espacio. Pero ahora yo quiero saber cuál es el menor polinomio estándar que lo anula. Esto es, ¿será que satisface alguna identidad SK, polinomio estándar, con K menor que n cuadrado más 1? Al todo, si en caso existe, ¿cuál es el menor grado de una identidad polinomial no nula sobre el espacio de matrices de orden n por n? Siendo esto, indicamos este lema que indica lo siguiente: cualquier polinomio no nulo de grado menor que 2n no es una identidad polinomial. En este caso, considera esta matriz. Disculpen, este polinomio aquí de grado 2n más 1. Un polinomio multilineal de grado 2n menos 1. Y supongamos que no es no nulo, o sea que una constante por lo menos es distinto de 0. Si eso sucede, vamos a considerar esta sucesión de matrices. E1, E1, E22, E23, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son esas matrices? Esas matrices E y J son las matrices que generan el álgebra de matrices. Ceros en todos lados, salvo la entrada I y J, que voy a colocar 1. Es la base del álgebra de las matrices de orden n por n. Y aquí nosotros tenemos también que si yo multiplico E y J por EKL, entonces O va a ser E y L siempre y cuando J es igual a K.
Caso contrario va a ser 0. Esto significa que si nosotros tenemos esta sucesión de productos, que si graficamos, aquí estamos en E11, E12, E22, E23, E33, E34, E44 y así, en forma de escalera. Esa es la forma que hemos escogido este producto de matrices. Entonces, en cualquier formato, esos productos van a anular. Solamente en el formato que nosotros hemos colocado va a ser no nulo. Entonces, como es no nulo, va a aparecer lambda 1 y al final va a dar el producto un n que es no nulo. Por tanto, ese polinomio de grado 2n-1 no anula el álgebra de polinomios de orden n por n. Así, en otro lema también estructural para la prueba, si S2nk es una identidad polinomial de mk, entonces también lo es de mk con f un cuerpo cualquiera. Aquí estoy indicando que lo esencial es trabajar sobre el cuerpo de los números racionales para cualquier cuerpo. Y un resultado, una definición anterior, que es llamada el álgebra de Grassmann o el álgebra exterior. Sobre un cuerpo F de característica distinta de 2 es definida como XY con Y, un conjunto de índices naturales aquí, tal que XY al cuadrado es 0 y este producto es nulo. Entonces, requiriendo algunas técnicas, no tan difíciles, podemos observar que el álgebra de Grassmann es generada por productos de elementos de esta forma. XY1, XY2, XY, pero siempre en forma creciente y estricta. Y además la unidad, ¿no? Ese es el álgebra de Grassmann. Aún más, estos elementos, los elementos anteriores, esos de aquí en forma creciente, junto con la unidad generan el álgebra de Grassmann. Ellos son una base. X1 y X2 conmutan con cada entrada. Así pertenece al centro de G, que vamos a denotarlo por G en 0. 1 junto con los elementos de 1, con esos productos en forma creciente, siempre y cuando el orden es par, generan G0. G1 sea el espacio generado por los elementos 1 y los elementos de productos en forma creciente con n impar. Y sucede que la suma de esos dos espacios te genera todo el espacio de Grassmann. Adicionalmente, esa álgebra de Grassmann es una PI álgebra con esta identidad polinomial compuesta de dos conmutadores. Y así finalmente, bueno, no tan finalmente, vamos a demostrar el teorema de Amitsur-Levitsky, que indica lo siguiente, que el polinomio estándar S2n es una identidad polinomial de Mn de C del álgebra de polinomios para cualquier álgebra conmutativa C. Por el lema anterior, solamente basta probar que S2n se anula con entradas sobre los números racionales. Y aquí vienen las cosas técnicas. Considere A1, A2, A2n elementos en este espacio de matrices y define el álgebra de Grassmann G1, G0, G0, G1 sobre los racionales con los generadores X1, X2 que vimos anteriormente. Para cualquier matriz con entradas en los números racionales y X, elemento en el álgebra de Grassmann, define esta acción, Bx como siendo BIJX, que sería una matriz, pero con entradas en el álgebra de Grassmann. Y tenemos esta identidad, ¿no? En forma básica se puede demostrar esta identidad realizando algunas cuentas y defina por entonces una matriz A que sea una combinación hasta 2n, que es la combinación de estas entradas, ¿no? Hasta de orden 2n. Esa A está en el espacio de matrices con entradas en el álgebra de Grassmann. Dado que estos productos se anulan,
cuando hay alguien en medio, y tenemos xy y xy a los lados. Entonces, cuando comienzo a colocar potencias en A, voy a comenzar a multiplicar x1 y x2 en forma sino de permutaciones, ¿no? Multiplicando, pero varias de ellas van a anular. Por tanto, vamos a tener en el final esta parcela, esta parte de producto. Y recordando que cuando tengo este producto con permutaciones, este va a ser igual al signo de la permutación y aquí dejo fija x1, x2, xr. Entonces, a la 2n, esta parte, con esta parte, el signo va aquí y todo el mundo va a quedar fijo y aquí va a aparecer el polinomio estándar. Entonces, anular el polinomio estándar significa anular esa matriz con potencia 2n. Por tanto, observe que a cuadrado está en mn de g de 0, donde g de 0 es una álgebra conmutativa. Entonces, por el colorario anterior, para demostrar que ese de aquí se anula, es suficiente mostrar que todas las potencias se anulan. O todas las potencias poseen trazo nulo. Y para tal fin, observa que la potencia anterior, a2k a la menos 1, tiene esta forma, con y en G1. Y aquí unas cuestiones técnicas, calculo el trazo de AK, de A2K, a 2K menos 1, que sería sumatoria de los trazos, propiedad del trazo, que daría esta expresión. Y en forma contraria, aquí hago un truco, cambio solamente la forma del producto y voy a tener este trazo. Comparando con ambas expresiones y utilizando el hecho de que el trazo de AI BJ es igual al trazo de BJ AI y que estos de aquí, estas expresiones, ¿no? Cuando conmutamos aparece el signo de negativo, entonces todo va a se anular. Por tanto, el trazo de A2K es nulo. Si el trazo de A2K es nulo para cualquier K, entonces tenemos que el polinomio 2n, el polinomio estándar, va a anularse. Aquí estaría esta parte. Esta parte va a ser igual a 0. Y demostrando así el teorema de Amitsur-Levitsky. El polinomio estándar de 2n es una identidad polinomial de Mn en C. Y bueno, esta teoría, claro, tiene varios problemas abiertos y son problemas actuales. Y uno de esos problemas que me interesó en conversar con ustedes y mostrarlo es la conjetura de Bob-Kaplansky. ¿Qué indica la conjetura de Bob-Kaplansky? Indica lo siguiente. Si tienes un polinomio multilineal, recuerda esas sumatorias, ¿no? con exponentes 1, entonces el conjunto, la imagen de ese polinomio sobre el espacio de matrices con K un cuerpo infinito es un subespacio vectorial. Eso hasta ahora no se ha resuelto. En forma más clara, la conjetura de Love-Kaplansky indica lo siguiente. Para cualquier polinomio multilineal sobre el anillo de matrices, entonces la imagen es o 0, o K, o SLN de K, o MN de K, el espacio de las matrices, donde K denota el conjunto de matrices escalares, o sea, múltiplos de la identidad, y SLN de K es el conjunto de matrices de trazo 0. También, lógicamente, no está en abierto, pero podemos ver algunas observaciones. La imagen de un polinomio puede ser 0 si P es una PI álgebra. O PI es una identidad polinomial del álgebra. En este caso, el álgebra de matrices, si P es igual a S2n, el polinomio estándar, entonces la imagen de ese P va a ser nulo. Si P es un polinomio central, ¿qué es un polinomio central? Es un polinomio multilineal cuya imagen está dentro del centro del conjunto de matrices. Entonces, si eso sucede, su imagen es un múltiplo de la identidad. Si P es el conmutador de dos variables, entonces la imagen
anula la diagonal. Si P es igual a X, entonces la imagen es la misma. Recientemente, esto en el año 2012 y 2016, esta conjetura se ha llegado a demostrar solamente para matrices de orden 2 por 2 y 3 por 3. Y se obtienen algunos resultados de densidad para dimensiones mayores, pero nada está definido aún. Ellos, Belov, Malev y Rowen, en dos ocasiones sucesivas, demostraran la veracidad de esta conjetura. Y en el caso de matrices triangulares, bueno, dejo de lado matrices, full matrices o matrices de orden n por n y voy a pegar las matrices triangulares. Si considero un polinomio multilineal y quiero ver cuál sería la imagen de ese polinomio sobre matrices triangulares. Para tal efecto, vamos a denotar por U de dnk/ds, para S mayor o igual a 0, el conjunto de las matrices estrictamente triangulares superiores, cuyas S primeras superdiagonales poseen entradas nulas. ¿Eso qué significa? Una matriz estrictamente diagonal superior es una matriz con la diagonal nula. Esa es la primera diagonal nula, la primera superdiagonal. La segunda superdiagonal nula sería esta de aquí, la tercera y así sucesivamente. Entonces, estas matrices U de Tn de Ks con S va a definir cuántas superdiagonales voy a colocar aquí, ceros. Y lo demás, coloco las entradas arbitrarias, ¿no? Entonces, Facundes y Melo, un colega con el que estoy trabajando actualmente, enunciaron la siguiente conjetura para matrices triangulares, ¿no? Conjetura de Love-Kaplansky sobre matrices triangulares. Esa conjetura fue enunciada el año pasado, pero por una conversación con Melo, Tiago Melo, él me indicó que la conjetura la tenían formalizada ya hace más de 2 años o 3 años. Él indica lo siguiente: la imagen de un polinomio multilineal sobre este espacio, las matrices triangulares, es o 0 o U de Tn, todo el conjunto, o JK, para algún entero mayor o igual que 1. ¿Qué son JK? Son las entradas. Es el radical de Jacobson de U de T de K, pero el radical de Jacobson es el conjunto con la diagonal nula. Y cuando multiplicas esas matrices, vas eliminando en cada parte la primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera superdiagonal, etcétera, etcétera. Y Wang, en 2019, resolvió esta conjetura para matrices de 2 por 2. Facundes y Melo, nuevamente, resolvieron esta conjetura y Facundes también, para el caso de 3 por 3 y 4 por 4 en matrices triangulares superiores. Y esta historia aún continuará. En cuanto a la bibliografía que nosotros usamos aquí, que yo recomiendo para los interesados, es fuertemente este libro de Drensky, que indica sobre álgebras libres, AMPI álgebras. Lo encuentran en internet. Introduction to Non-Commutative Algebra de Bresage. Drensky for Manegan Polynomials Identity Rings. Rosset de la prueba, ¿no?, sobre el teorema de Amitzur-Levitsky. Está mal aquí. Amitzur-Levitsky, tengo que enunciarlo aquí porque ellos fueron quienes iniciaron esta prueba. Y aquí solamente voy a tomarme la libertad de colocar aquí y motivarlos, ¿no?, para poder estudiar sobre estos temas. Es este libro de Dinister Notebook, que indica sobre problemas en la teoría de anillos y módulos, sobre problemas que están en abierto. El problema de Love-Kaplansky es el problema que está enumerado por 1.98 y tiene como 4 capítulos. Entonces existe una gran densidad de problemas en abierto, ¿no? Y ellos tradujeron sus problemas que estaban en ruso para inglés para divulgar a la comunidad. Existen varios artículos en rusos que ellos
bueno, prácticamente son los rusos que están dominando esta parte del área, ¿no? Belov, Malev, Rowan y Javik dan un survey sobre esta conjetura de Love-Kaplansky de 61 páginas, y él les menciona, ese es un artículo nuevo, que es de 2020, y él les menciona sobre los avances que existen hasta la actualidad sobre esta conjetura. Y aquí el trabajo de Tiago Melo, imágenes o multilinear polinomios, que les demuestran para grado hasta 4, la conjetura de Love-Kaplansky, ¿no? Y bueno, esperamos sorpresas a futuro. Muchas gracias a todos por estar atentos a la palestra y agradezco bastante a la comisión por me permitir estos minutos para poder divulgar esta área que me parece bien interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Realmente la exposición ha sido muy didáctica, muy completa, sobre todo motivando con esas últimas referencias que colocaste, que hay todo un mundo por explorar y todavía hay mucho por hacer, ¿no? Ya ver esa publicación con 61 páginas también Sí, puede bueno, causar un poco de temor, pero se nota de que hay mucho trabajo por detrás para poder desarrollar. seminario, me voy a dar la libertad de colocar las referencias aquí al lado, porque algunos libros están ya para bajar en PDF. Aquí, Genial. los links están al lado. Es Ya más, coloqué. vamos a apuntarlo para incluso de repente colocarlo en la página web del evento al costado de tu abstract como material complementario a tu exposición, si nos das la libertad de poder hacerlo. Claro, claro. Nuevamente, de mi parte, de parte de la organización, justamente estoy con el vicepresidente de la organización también, con el profesor Alfredo Sotelo Pejerrey. De nuestra parte y de parte de toda la Universidad Nacional del Callao, como te comenté, la casa que va a ser tu casa siempre, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación y participar en este evento. Ahora pasaríamos a la sección de preguntas y comentarios. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta con respecto al tema? Comentario. No se olviden que hay un botón de levantar la mano en la parte inferior de la pantalla del Google Meet, así que pueden usar ese medio. En su defecto pueden escribirlo vía el chat, que nosotros lo leeremos, o el mismo profesor Iván lo va a leer. ¿Alguna pregunta, comentario, consulta? Si me permite, seminario, antes que van Sí. construyendo su pregunta. Bueno, aprovecho que estoy en mi casa, ¿ya? Para poder convidarlos. Junto con mi hermano estamos coordinando un proyecto aquí que también es sobre divulgar las matemáticas, MateWeb UTFPR. Entonces, estamos cada semana convidando a conferencistas aquí dentro de Brasil, porque es un proyecto aquí brasileño, ¿no? Entonces tiene que ser en el idioma de aquí, ¿no? Pero convido varios pesquisadores de las diversas líneas de investigación aquí. Y, por ejemplo, Tiago Melo, quien dio la conjetura ahora último, él está convidado para una ponencia el día, si mal no recuerdo, la segunda semana de diciembre. Él va a hablar sobre álgebras y genética. Entonces, quien está interesado puede seguirnos vía nuestra página web que voy a colocar aquí. Bueno, cuando uno está en casa está cómodo, entonces aquí, por favor, quien está interesado puede seguirnos allí y verificar cuáles son las futuras exposiciones que vamos a realizar. Lo coloqué ahí en el chat. Muchas gracias por la información. Vamos a hacer la respectiva divulgación. Le voy a poner, sobre todo, quien se ha encargado de la parte de divulgar mucho nuestro evento, y lo cual yo estoy totalmente agradecido como presidente de la organización, son los estudiantes que nos han apoyado bastante, así que voy a pedir al comité de apoyo por parte de los estudiantes que puedan luego también divulgar dentro de nuestras redes sociales estos eventos que están organizando allá en Brasil.
acá hay bastantes investigadores que creo que van a estar muy motivados en asistir o, quién sabe, luego poder dar alguna conferencia en portugués, ¿no? Muchos hemos estudiado la maestría y el doctorado allá, así que el portugués no es una lengua hermana. Claro, y Eh, entre los invitados ya ha habido varios peruanos hablando en portuñol. la lengua oficial. Ajá, la lengua oficial. Oficial. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, sugerencia eh, sobre la presentación, sobre el tema, alguna pregunta, alguna sugerencia, Y solamente un comentario, ¿no? dime, Iván. Si usted ve mi currículum, yo me desarrollé en sistemas dinámicos estocásticos. Ujú. Ahora estoy saltando de área en área buscando nuevas informaciones. Entonces, eso quiere decir que cualquier interesado, por más que sea de un área distinta, puede venir y abrazar el álgebra. Eso eso es muy bueno porque muchas veces en la graduación, lamentablemente, por las limitaciones de las líneas de investigación que tenemos y que tú bien sabes y que todos los que hemos estudiado en nuestra facultad sabemos, se trata de encajar solo en dos áreas de estudio, ¿no? Que muchas veces le dicen la pura y la aplicada, y no es así, sino que muchas veces todo se complementa. Puedes perfectamente estudiar un área de estocástica que tiene muchas aplicaciones en los problemas, en la dinámica real la presencia del ruido que va apareciendo, ya sea en un ruido blanco, un ruido de Wiener, un ruido de Austin-Hullenberg, lo que sea, y pasar a una área un poco más abstracta, que es el álgebra, que no tiene nada de malo, y eso es muy grato y muy motivador para nuestros estudiantes, ¿no? Eso es muy bueno. Como le comentaba justamente a tu hermano, ahora, a diferencia de nuestras épocas, ya son un poco antiguo, no había tanto apoyo en la investigación en la universidad y en general en Perú. Ahora eso ha cambiado, ahora hay Fondesit, hay Concitec, que financian proyectos con los estudiantes mismos por parte de los investigadores. Incluso el mismo vicerrectorado de investigación de la Universidad Nacional del Callao está eh, brindando cierto apoyo a los estudiantes para que puedan realizar sus trabajos de tesis. Entonces, me gustaría invitarte a que los estudiantes puedan contactarse contigo para de repente poder trabajar en algo conjunto, ¿no? Con los diferentes profesores que tenemos acá en la facultad, de repente hacer algún proyecto en conjunto y ellos de repente tengan la oportunidad de hacer un intercambio, al menos una estancia corta, como le dije a Michael, en Pato Branco, para que te visiten en la Tecnológica de Paraná, ¿no? De repente puede ser muy productivo, ahí pueden los estudiantes empaparse de estos temas y poder conseguir algún resultado. No se espera un artículo de lujo, por así decirlo, pero sí que creen una motivación permanente para seguir el posgrado en matemática. La maestría y el doctorado en la actualidad en matemática es una cosa muy importante, ¿no? Eso yo creo que sería... Sí, claro, ¿no? Quien desea, bueno, voy a colocar mi mail, Uh -huh, es la única vía, digamos, para entrar en contacto a la distancia, ¿no? uh -huh. Y mis puertas siempre van a estar abiertas para poder ayudar o colaborar en lo que la universidad necesite, y si los alumnos también quieren realizar, digamos, algún tipo de investigación o un trabajo en conjunto con un profesor allá, por mí, encantado. Muchas gracias más bien por eso. Iván, hay una pregunta por parte de Rodas. Rodas, ¿deseas escribirla o si no puedes abrir tu micro para poder hacer la pregunta? Buenas tardes, disculpe, ¿se me escucha bien? Sí, sí, Rod. Antes que nada, bueno, fue una excelente exposición y, bueno, me gustaría hacer tengo en realidad una cantidad
bastantes preguntas, pero voy a resumirla a una. Yo estuve haciendo un estudio acerca de, bueno, de sistemas de comunicaciones y se adecua bastante a la forma en la que usted construye estos polinomios. Sin embargo, yo solo lo trabajo en anillos. Entonces me gustaría saber qué tantas propiedades yo puedo ganar al momento de no trabajar en un anillo, sino en una C estrella. Una C estrella, una identidad con evolución, una álgebra con involución. Exacto, en particular con una pi álgebra como la que usted estaba trabajando. Ya, bueno, en sí no tengo mucha información con relación a C estrella álgebras, pero cuando tienes una álgebra y tienes una propiedad especial, entonces la pi álgebra tiende a reducirse. Existen algunos casos, si mal no recuerdo, en el caso de matrices, ya con, déjame ver, bueno, con otra estructura, con involuciones no, sino con una graduación. Ya es una graduación, es entre aspas, ¿no? Tienes un espacio, recuerda que el álgebra es un espacio vectorial, tiene espacio vectorial. Una graduación es una forma de dividir el álgebra en partes, en subespacios, de tal forma que esos subespacios puedan interactuar. Y esa interacción es dada por el producto. Esto, el producto de dos de esos subespacios debe estar contenido en un otro subespacio, pero ese producto es indizado vía los índices de un grupo. Si en este caso el grupo puede tener varias propiedades, y entonces según el grupo tú tienes esas particiones. En ese caso, según recuerdo, cuando la matriz es de orden n por n y tengo una Zn graduación, o sea, una graduación generada por los elementos por el cuerpo, Zn, ¿no? De los enteros, 1 hasta n, ¿no? Módulo n, a n menos 1. Entonces, ahí la pi álgebra, una identidad polinomial, se reduce a una expresión en conmutadores pequeña. Entonces, en cuanto más estructuras tengas, en este caso las identidades polinomiales van a ser más cortas, ¿no? Y bueno, en cuestión de álgebras estrellas, no he ido por esa línea, ¿no? Y infelizmente no puedo darte mayores informaciones. Son álgebras con propiedades especiales. Ya, muchas gracias, profesor. Bueno, creo que no hay más preguntas. Iván, nuevamente, de mi parte, de nuestra parte, como organización y de parte de la Universidad Nacional del Callao, te agradecemos la presencia y pido a los participantes si pueden activar su micrófono para despedir al expositor con unos fuertes aplausos, por favor. Continuando con nuestro